Hoy nos sumergimos en un tema, ¿eh? Un tema que sigue resonando profundamente en Argentina. Incluso 20 años después, la tragedia de Cromañón. Recordamos el incendio de la discoteca República Cromañón, el 30 de diciembre de 2004, donde 194 personas, en su mayoría jóvenes, perdieron la vida. Vamos a explorar el impacto duradero de este evento, a través de los testimonios, de quienes perdieron a sus seres queridos. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre el dolor, la memoria y la búsqueda de justicia a través de los objetos y las palabras que dejaron atrás las víctimas. Podemos intentar comprender cómo sus familias han navegado por la pérdida y cómo han mantenido viva su memoria durante las últimas 2 décadas. Exacto. Y para empezar, quiero destacar algo que me llamó mucho la atención. En los testimonios que revisamos, había varias historias de familiares que encontraron cartas o mensajes de sus seres queridos fallecidos, a veces años después de la tragedia. Por ejemplo, un hermano encontró una carta de su hermana, llena de cariño, justo antes del aniversario. ¿Qué nos dice esto sobre el poder de las palabras? Y la forma en que las personas se aferran a los recuerdos. Es fascinante, ¿verdad? Estos objetos y mensajes se convierten en un puente tangible con el pasado, una forma de mantener viva la presencia de la persona que ya no está. En momentos de dolor pueden ofrecer consuelo, un recordatorio del amor que compartieron. Totalmente. Y también me impactó la historia de una madre que guardaba una caja con las pertenencias de su hija fallecida. Un día encontró un mensaje que nunca antes había visto. Un mensaje que decía: justicia para todos. Y usa todas sus fuerzas. Es como si su hija le estuviera dando fuerza desde el más allá. Es conmovedor. Como incluso en medio de la tragedia, estos mensajes pueden brindar un sentido de propósito, una razón para seguir adelante. La búsqueda de justicia, el deseo de que la memoria de sus seres queridos sirva para prevenir futuras tragedias, se convierte en un motor para muchos de los familiares. Y hablando de la noche de la tragedia, me gustaría que pintemos una imagen más vívida para nuestro oyente. Era la noche de un concierto de rock, una noche llena de emoción y expectativas, especialmente para los jóvenes que iban a ver a su banda favorita. ¿Qué detalles podemos destacar para comprender mejor el contexto de lo que sucedió esa noche? La discoteca República Cromañón estaba repleta, con una asistencia que superaba ampliamente su capacidad. Muchos de los asistentes eran adolescentes y jóvenes, que estaban entusiasmados por ver a la banda Callejeros. Y el ambiente era festivo, lleno de energía. Sin embargo, nadie podía prever que la euforia se convertiría en una tragedia de tal magnitud. Claro, y es importante recordar que en ese momento, las regulaciones de seguridad en los locales nocturnos de Buenos Aires eran deficientes. Había una falta de control en cuanto a la capacidad de los locales, los materiales inflamables y las salidas de emergencia. Esta combinación de factores contribuyó a la tragedia. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto importante, la búsqueda de justicia y la rendición de cuentas. Después del incendio, se llevaron a cabo investigaciones y juicios para determinar las responsabilidades. Hubo condenas para los miembros de la banda, los dueños del local y funcionarios del gobierno. Este proceso judicial fue largo y complejo y sigue siendo un tema de debate en Argentina. Sin duda. Y es que la tragedia de Cromañón no solo se llevó la vida de 194 personas, sino que también expuso las fallas sistémicas que permitieron que ocurriera. Precisamente, Cromañón marcó un antes y un después en la sociedad argentina, impulsando cambios en las regulaciones de seguridad y una mayor conciencia sobre la importancia de la responsabilidad en los eventos públicos. Y antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión, me gustaría destacar una historia que me conmovió profundamente. Una madre recibió un último "te quiero" y un abrazo de su hija antes de que saliera para el concierto. Un abrazo que, según ella, le dijo gracias con la mirada llena de lágrimas. Es un recordatorio del amor incondicional que existe entre padres e hijos. Es un detalle desgarrador, pero también lleno de ternura. Y es que a pesar de la tragedia, la memoria de las víctimas sigue viva en el corazón de sus seres queridos. Exacto. Y en la próxima parte de nuestro análisis, vamos a explorar cómo estas familias han lidiado con la pérdida, cómo han encontrado la fuerza para seguir adelante y cómo han transformado su dolor en un llamado a la justicia y a la prevención de futuras tragedias. Continuando con nuestra inmersión en el impacto de Cromañón, me parece fundamental explorar cómo la tragedia transformó la vida de los sobrevivientes. Muchos de ellos quedaron con secuelas físicas y psicológicas, luchando contra el trauma y el dolor de lo vivido. Es cierto, muchos de los que estuvieron presentes esa noche experimentaron estrés postraumático, ansiedad, depresión e incluso culpa por haber sobrevivido. Además, las cicatrices físicas en muchos casos son un recordatorio constante de la tragedia. Y es que el impacto psicológico de un evento tan traumático puede ser devastador. La pérdida de amigos, el miedo a los espacios cerrados, las pesadillas recurrentes, son solo algunas de las secuelas que muchos jóvenes tuvieron que enfrentar. Y hablando de enfrentar desafíos, me gustaría destacar la resiliencia de los familiares de las víctimas
Muchos de ellos, a pesar del dolor inmenso, se unieron para formar organizaciones y colectivos que luchan por la justicia, la memoria y la prevención de futuras tragedias. Absolutamente, estas organizaciones como Movimiento Cromañón o No nos cuenten Cromañón se convirtieron en una fuerza impulsora para lograr cambios en las leyes y regulaciones de seguridad en Argentina. Su lucha incansable ha sido fundamental para honrar la memoria de las víctimas y para que su dolor no sea en vano. Y es que la tragedia de Cromañón no solo puso en evidencia las fallas en la seguridad de los locales nocturnos, sino también la corrupción y la falta de controles por parte de las autoridades. El juicio posterior reveló una red de complicidades que permitió que un lugar inseguro como Cromañón funcionara sin ningún problema. Exacto. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad individual y colectiva. No podemos simplemente confiar en que las autoridades garanticen nuestra seguridad. Debemos ser ciudadanos activos, cuestionar, exigir que se cumplan las normas y denunciar cualquier irregularidad. Totalmente. Y en ese sentido me parece que la tragedia de Cromañón también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. Después del incendio, miles de personas se movilizaron para ayudar a las víctimas y sus familias donaron sangre, ropa, alimentos y brindaron apoyo emocional en un momento de dolor extremo. Sin duda, esas muestras de solidaridad fueron un rayo de luz en medio de la oscuridad, demostraron que en momentos de crisis la sociedad argentina puede unirse para apoyarse mutuamente y para exigir justicia. Y hablando de justicia, no podemos olvidar que el proceso judicial fue largo y complejo, con diferentes instancias y apelaciones. Hubo condenas para los responsables del local, los organizadores del concierto y algunos funcionarios públicos, pero también hubo absoluciones y reducciones de penas que generaron controversia y dolor en los familiares de las víctimas. Es cierto, el camino hacia la justicia no siempre es fácil ni lineal. En el caso de Cromañón, la búsqueda de justicia se convirtió en una lucha constante para los familiares que exigían respuestas, responsabilidades y que la memoria de sus seres queridos no fuera olvidada. Y es que para muchos de ellos la justicia no se limita a las condenas penales. También implica un cambio profundo en la sociedad, una mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad y la prevención de tragedias como Cromañón. Absolutamente, la verdadera justicia implica aprender los errores del pasado, construir un futuro más seguro y honrar la memoria de las víctimas a través de acciones concretas que impidan que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Y antes de pasar a la última parte de nuestra inmersión, me gustaría destacar un aspecto que me parece fundamental, el poder del arte como forma de expresión y de sanación. Después de Cromañón surgieron numerosas obras de teatro, películas, canciones y murales que rinden homenaje a las víctimas y que exploran el impacto de la tragedia en la sociedad argentina. Es cierto, el arte se convierte en una herramienta para procesar el dolor, para expresar lo que las palabras no pueden decir, para generar conciencia y para mantener viva la memoria a través del arte. La tragedia de Cromañón se transforma en un llamado a la reflexión, a la acción y a la esperanza. Exacto. Y en la última parte de nuestro análisis vamos a explorar cómo la memoria de Cromañón sigue viva en la sociedad argentina, cómo ha influido en la cultura, la política, en la vida cotidiana, y cómo nos invita a construir un futuro más seguro y justo para todos. Llegando ya a la parte final de nuestra inmersión, me parece crucial reflexionar sobre cómo la memoria de Cromañón sigue viva en Argentina incluso 2 décadas después. No se trata solo de un recuerdo doloroso, sino de una herida que sigue abierta para muchos, una llaga que nos interpela como sociedad. Es cierto. Cromañón se convirtió en un punto de inflexión para Argentina, un símbolo de la lucha por la justicia, la seguridad y la memoria. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos ver la huella de Cromañón en la cultura, en la política, en la forma en que los argentinos viven y se relacionan? Bueno, uno de los cambios más evidentes fue la transformación de la normativa sobre seguridad en espacios públicos. Después de Cromañón se implementaron leyes más estrictas para regular la capacidad de los locales, los sistemas de evacuación y el uso de materiales inflamables y la presencia de personal capacitado para emergencias. Entiendo, es decir, que a nivel práctico, Cromañón obligó a una revisión profunda de las condiciones de seguridad en todo tipo de eventos, desde conciertos hasta eventos deportivos o reuniones en espacios cerrados. Exactamente. Y no solo eso, también impulsó un cambio en la conciencia ciudadana. La gente se volvió más exigente en cuanto a las medidas de seguridad, más propensa a denunciar irregularidades y a organizarse para exigir que se cumplan las normas. Cromañón despertó una conciencia colectiva sobre la importancia de la seguridad como un derecho fundamental. Y a nivel cultural, ¿cómo se ha reflejado la memoria de Cromañón? Mencionábamos antes el arte como forma de expresión y sanación, pero me imagino que también ha habido un impacto en la música, el cine, la literatura, incluso en la forma en que los jóvenes viven la noche.
Por supuesto, Cromañón se convirtió en un tema recurrente en la cultura argentina, inspirando canciones, películas, obras de teatro, libros, murales y todo tipo de expresiones artísticas que buscan recordar a las víctimas, reflexionar sobre la tragedia y generar conciencia sobre la importancia de la seguridad y la justicia. Es interesante cómo un evento tan trágico puede a la vez generar tanto dolor y tanta creatividad. Es como si la sociedad buscara a través del arte procesar el trauma, encontrarle un sentido y mantener viva la memoria de lo sucedido. Sin duda, y no solo se trata de recordar el pasado, sino también de construir un futuro diferente, un futuro en el que tragedias como Cromañón no vuelvan a ocurrir. Cromañón se convirtió en un símbolo de lucha, un recordatorio constante de que la seguridad no es negociable y de que la justicia debe prevalecer. Y para ir cerrando nuestra inmersión, me gustaría volver a las historias personales que mencionábamos al principio, esas historias de familiares que encontraron cartas, fotos o mensajes de sus seres queridos fallecidos, incluso años después de la tragedia. ¿Qué nos dicen estas historias sobre el poder de la memoria y la importancia de mantener viva la presencia de aquellos que ya no están? Esas historias nos recuerdan que la memoria no es solo un ejercicio intelectual, sino también una experiencia emocional profunda. Los objetos, las palabras, las imágenes se convierten en un puente tangible con el pasado, una forma de mantener viva la presencia de la persona que ya no está. Y en ese proceso de recordar, de reconstruir la historia, también encontramos consuelo, sanación y la fuerza para seguir adelante. Es una reflexión muy poderosa y creo que en última instancia eso es lo que nos deja Cromañón, un legado de dolor, pero también de lucha, de memoria y de esperanza, un llamado a construir una sociedad más justa, más segura y más consciente de la fragilidad de la vida, y una invitación a honrar la memoria de las víctimas a través de acciones concretas que impidan que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Así es, Cromañón nos recuerda que la vida es un regalo precioso, que debemos cuidar, que la seguridad es un derecho fundamental que debemos exigir y que la memoria de las víctimas debe ser una guía para construir un futuro mejor para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la memoria de Cromañón. Esperamos que esta reflexión nos ayude a comprender mejor el impacto de la tragedia y a mantener viva la llama de la memoria, la justicia y la esperanza.